Hay una verdad, hermanos, que se desenvuelve desde el Antiguo Testamento. El Señor le dijo a su pueblo mediante el profeta Oseas esta frase: el pueblo será como el sacerdote. El pueblo será como el sacerdote. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, no solo ha habido buenos líderes que guían al rebaño del Señor hacia la verdad de su palabra. También la Escritura nos habla de líderes impíos, malos reyes, sacerdotes impuros, jueces malvados y falsos maestros que llevaron en ocasiones al pueblo de Dios hacia la ruina. La carta que empezamos a estudiar hace unas semanas, la carta a Tito, es catalogada junto con Primera y Segunda de Timoteo como una carta pastoral. Y esto se debe a que, a diferencia como otras cartas, como la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Romanos, etcétera, esta carta es dirigida no precisamente o preeminentemente a una iglesia, sino a un líder de aquellas iglesias. En este caso, la carta que estamos estudiando, lo hemos dejado en claro ya, es una carta dirigida por el apóstol Pablo a Tito, un joven delegado en la isla de Creta para poner en orden lo que se estaba haciendo mal. Y como podremos hoy darnos cuenta, el primer lugar donde Tito estaba llamado a corregir lo deficiente era en el liderazgo de las iglesias en Creta. Tito ahora debía encontrarse haciendo algo. Él, como se titula esta predicación, debía encontrarse designando ancianos para el evangelio. Designando ancianos para el evangelio. Por cierto, déjenme hacer un breve comercial, aunque acabamos de iniciar. Es importante y les llamamos como iglesia, hermanos, hacerlo, a traer una libreta siempre y una pluma. Nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de bosquejar nuestros sermones, tratar de darle un título y puntos que se desenvuelven, y nos ayudaría mucho que ustedes anoten. Algunos incluso batallan con el cansancio y se entiende, vienen de una larga jornada de trabajo, y aunque usted no lo crea, los estudiosos dicen que apuntar, tomar notas nos ayuda a mantener nuestra atención sobre lo que se está diciendo. Si lo hacemos en la escuela, pues cuánto más debemos hacerlo ante la palabra de Dios. Así que si usted quiere anotar el título de este sermón, repito, es Designando ancianos para el evangelio. ¿Por qué Tito debía hacer esto? ¿Por qué Tito debía poner en primer lugar en orden en el liderazgo de la iglesia? Por lo que te acabo de mencionar hace un momento, no lo olvides. El Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Oseas: el pueblo será como el sacerdote. Malos sacerdotes, mal pueblo. Malos líderes, mal pueblo. Por eso el apóstol Pablo, después de su saludo, si abres tu Biblia en la carta a Tito, después del saludo que ya estudiamos, Tito capítulo 1, versículo 1 al 4, después de ese saludo, ahora en el capítulo 1, versículos 5 al 9, le va a mostrar, el apóstol Pablo a Tito le muestra cómo debía realizarse esta tarea tan importante. Así que vamos a darle lectura a Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Recuerda que ya estamos como iglesia comenzando a usar la Nueva Biblia de las Américas, así que voy a seguir usando esta versión. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9 dice así. ¿Ya lo tienen? Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
En estos versículos el apóstol Pablo le recordó a Tito cuál era su misión en la isla de Creta: poner en orden lo que quedaba y designar ancianos que cumplieran las características que el apóstol ya le había indicado con anterioridad a Tito. Características en cuanto a su reputación, características en cuanto a su carácter y características en cuanto a su enseñanza. En estos versículos nosotros aprenderemos dos cosas, si quieres anotarlas. Número uno, la importancia del ministerio pastoral en la iglesia. Eso lo vamos a observar en el versículo 5 y que vamos a estudiar el día de hoy. Número uno, la importancia del ministerio pastoral en la iglesia. Y número dos, a partir del versículo 6 hasta el versículo 9, los requisitos del ministerio pastoral en la iglesia. La importancia del ministerio pastoral y los requisitos del ministerio pastoral. ¿Cuántos decimos amén? Así que veamos el primer punto, la importancia del ministerio pastoral. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Como ya sabemos, Pablo está dirigiéndose a su hijo en la fe, Tito, quien había sido dejado, dice Pablo, en Creta por una causa. Pero, ¿dónde había sido dejado Tito? Es importante poner atención en eso, en Creta. Creta era y es una isla situada en el mar Egeo, perteneciente a Grecia, y escucha esto, la más grande de su territorio, con una superficie territorial de cerca de 8,275 kilómetros cuadrados. Para que puedas imaginarte la dimensión de esta isla es casi 6 veces el tamaño de la Ciudad de México. ¿Es pequeña esta isla? No, es bastante grande. Los romanos conquistaron Creta en el año 68, más o menos 66 antes de Cristo, y a partir de ahí la isla recibió a muchos judíos dispersos. Hechos registra que estos judíos visitaban Jerusalén cada año en las fiestas. Hechos capítulo 2, versículo 11, no es necesario que lo busques. Nos da testimonio que cuando los 120 fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios, algunos judíos cretenses les escucharon en ese tiempo de Pentecostés. Muy probablemente fueron ellos los que introdujeron el cristianismo a esta isla después de Pentecostés. Con el paso del tiempo recibieron la visita del apóstol Pablo junto con su hijo en la fe, Tito. Probablemente esta visita sucedió después de su liberación de su primer encarcelamiento, que nos da testimonio el libro de Hechos en la última parte. El libro de Hechos culmina con Pablo, el apóstol Pablo, prisionero, siendo llevado hacia Roma para ser juzgado. Bueno, ahí termina el libro de Hechos, pero la realidad es que otras cartas y la tradición, la historia, nos da testimonio que Pablo fue liberado de ese primer encarcelamiento para después traer consigo lo que se conoce por algunos como el cuarto viaje misionero. Después de ese cuarto viaje misionero, el apóstol Pablo vuelve a ser encarcelado y ahora sí, ya no sale libre. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Es ejecutado por el imperio romano encabezado por Nerón. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Entre la liberación del primer encarcelamiento del apóstol Pablo y su segundo encarcelamiento. Es decir, Pablo visitó muy probablemente la isla de Creta con Tito en lo que se conoce como el cuarto viaje misionero. ¿Hasta aquí queda claro? Bueno, al llegar a aquella isla, el apóstol Pablo se percató de las diferentes necesidades eclesiásticas en las que se encontraban los cretenses cristianos. Y al verse en la necesidad de continuar con su viaje, dejó a Tito en esta
isla. En estos versículos o en este versículo nosotros encontramos el propósito de esta carta. Tiempo después de que el apóstol Pablo había dejado a Tito en la isla, él escribió esta carta con el propósito de recordarle a Tito la causa, como dice el texto, la causa que se le había encomendado. Pablo menciona esta causa a través de dos tareas que Tito estaba encomendado a realizar. ¿Cuál es la primera? Por favor, observa tu Biblia. ¿Qué le dice Pablo? Por esta causa te dejé. Provisionalmente, Tito, te dejé, ¿en dónde? En Creta. ¿Ya lo entendimos? ¿Cuándo sucedió esto? Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dejó ahí a Tito? ¿Con qué propósito? Dice el texto, para que pusieras en orden lo que queda. Esa es la primera. Son dos palabras en griego original. Pusieras orden, se traduce aquí, que en realidad son tres en español, pero en el griego es una, epidiorto. Y en el original esta palabra, epidiorto, pusieras en orden, significaba recolocar un hueso quebrado. Esta palabra proviene de la misma raíz de donde se derivan nuestras palabras en español, ortodoncia, epidiorto, ortodoncia, es decir, la especialidad que se encarga de poner los dientes en forma y lugar correcto. Me hace falta, ¿verdad? Y también de donde se deriva nuestra palabra ortopedia, epidiorto, ortopedia, la especialidad médica encargada de corregir o evitar deformidades o traumas en los músculos o huesos del ser humano. Tito estaba encomendado a poner en orden algo que no lo estaba. Entonces nos preguntamos, ¿qué era lo que no estaba en orden? Bueno, lo sigue diciendo el texto, para que pusieras en orden, epidiorto, lo que queda. Es otra palabra en griego, lo que queda. Esta otra palabra en griego, lo que queda, en el idioma original, significa algo que está deficiente, algo que está incompleto. De hecho, la 60 traduce deficiente, ¿no? Al parecer, cuando Pablo visitó la isla con Tito, se dio cuenta de estas carencias profundas, espirituales, que estaban sufriendo los cretenses. Entonces comenzó a hacer el trabajo de poner en orden todas estas deficiencias, pero no logró terminar esta tarea. La tarea quedó deficiente, quedó incompleta. Tito entonces había sido dejado en Creta para continuar y terminar esta obra. La carta nos puede hacer ver de manera completa, prácticamente, las cosas que Tito tenía que corregir. Por ejemplo, él tenía que corregir malas enseñanzas. Miren lo que dice Tito 1, 10 al 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quien es preciso tapar la boca. ¿Y quién iba a hacer eso? Tito. Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ahora versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No solo malas enseñanzas, también malas prácticas. Mira lo que dice el versículo 12, igual del capítulo 1. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Los cretenses, ¿verdad? Los nezahualcóyenses no. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No solo malas enseñanzas y malas prácticas, sino también malas conductas entre los creyentes de todas las edades. Todo el capítulo 2 prácticamente habla de eso. Mira el versículo 2, o el capítulo 2 a partir del versículo 2. Los ancianos, hablando de los hombres, los varones de edad avanzada, deben ser como sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. O sea, eso nos enseña que ellos no estaban siendo así. No los alaba Pablo por ser así, sino
exhorta a Tito que pueda enseñarles a ser así. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, etcétera. Las jóvenes, versículo 4, amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, hacendosas en el hogar. Versículo 6, los jóvenes, ser prudentes. ¿No es así? Versículo 9, los siervos, a sujetarse a sus amos, a ser complacientes, no respondones, no defraudando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hermanos, no era una tarea fácil. No era una tarea fácil. Si luego no podemos ni con nosotros mismos, pues ahora imagínense, ¿no? Entonces Tito tenía que recordar las instrucciones de Pablo, y Pablo aquí se está asegurando de eso, le está escribiendo: Tito, acuérdate, por esta causa te dejé, te quedaste en Creta, para que corrijas lo que está deficiente, lo que está incompleto. Pero también parte de la deficiencia a la que Tito estaba encargado de poner en orden, y diría yo, importante, el factor principal de esa corrección era el siguiente. Sigue diciendo el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. ¿Y qué? Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ya desde tiempos de Homero, como deja en claro en el famoso escrito de la Ilíada, en el siglo 8 antes de Cristo, Creta era famosa por sus muchas ciudades. Él, el apóstol Pablo, juntamente con Tito, había ido de ciudad en ciudad en la isla de Creta compartiendo el evangelio, fortaleciendo la fe de sus hermanos y designando líderes piadosos que apacentaran a los creyentes en cada iglesia local de cada ciudad de la isla. Muy probablemente, por la extensión del tamaño de la isla y por sus muchas ciudades, Pablo no había logrado terminar esto que él siempre acostumbraba en su ministerio. Incluso mira, la Biblia nos da testimonio de cómo Pablo lo hacía. Por favor, acompáñame a Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. ¿Ya lo tienes? Fíjate cómo estos versículos narran la forma en la que Pablo hacía ministerio. ¿Ya lo tienes? Hechos 14, 21 y 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿qué hacía Pablo primero? Anunciaba el evangelio. Y de hacer muchos discípulos, ¿qué hacía Pablo segundo? Discipulaba. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué hacía Pablo? Fortalecía la fe de sus hermanos, les exhortaba, dice, a que perseveraban en la fe, y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ¿qué hacía al final Pablo? Después, versículo 23, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacía Pablo antes de irse? Designaba ancianos. Pero repito, Creta era muy grande y tenía muchas ciudades. Muy probablemente la extensión de este territorio fue lo que impidió que Pablo terminara esta misión. Unido a que, de alguna manera, algunas de esas iglesias sí tenían ancianos, sí tenían pastores, pero eran corruptos. Eran líderes cretenses corruptos. Lo dicen los siguientes versículos, una vez más, Tito 1, pero ahora lo que dice el versículo 10 al 11, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quien es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Esto hacía necesario que Tito urgentemente corrigiera, pusiera en orden esta situación. ¿Cómo lo haría?
Se lo dijo Pablo. Designando ancianos en cada ciudad. Designando. Este verbo designarás también puede ser traducido como nombrar, poner a cargo. Este verbo se usa en otro pasaje del Nuevo Testamento donde me gustaría que me acompañaras para entender lo que Pablo tiene aquí en mente, y es en Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hechos capítulo 6, versículo 3, porque algunos, hermanos, podrían entender el llamado de Pablo a Tito como, bueno, pues imponles maestros, líderes, pastores a las diferentes iglesias, pero no es lo que Pablo tiene en mente. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3, hablando acerca de la elección de los diáconos. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar, es el mismo verbo, encarnar, que se traduce en nuestro pasaje como designar, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿A qué voy? El llamado de Pablo a Tito es muy similar. No es que Tito impondría a los líderes a las congregaciones de cada ciudad. Bueno, hermanos de la ciudad de Nesa, que Nesa fuera una ciudad cretense, aquí les presento a su nuevo pastor, pero ni lo conocemos. No me importa, este es su nuevo pastor. No, eso no es lo que Tito haría. Más bien, la congregación que conoce de mejor manera a sus miembros, evaluaría a los candidatos según los requisitos que Pablo enumera a continuación y que los vamos a estudiar, para entonces presentarle a los líderes, en este caso a Tito, y entonces Tito y los líderes ya calificados dieran su designación, su aprobación final. Esto es importante. Porque al escuchar este tema, hermanos, en cuanto al ministerio pastoral, algunos de nosotros podríamos caer en el error de pensar que esto no tiene ninguna relevancia, ninguna enseñanza para nosotros, pero no es así. Porque según este pasaje, es responsabilidad de todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. De todo creyente, evaluar a sus pastores y evaluar a sus futuros pastores para el ministerio. No lo olvides, el pueblo será como el sacerdote. Yo te pregunto algo, ¿te gustaría ser guiado por alguien que no ama a Dios? ¿Te gustaría ser guiado por alguien que su principal motivo es el amor al dinero y las ganancias deshonestas y no tu bien? ¿Te gustaría ser guiado por alguien que predica lo que no vive? ¿Te gustaría ser guiado por tal vez alguien que ni siquiera conoce a Dios? Es nuestra responsabilidad entonces evaluar a nuestros pastores y a nuestros futuros o candidatos para ser pastores, hermanos. Claro que sí. Ahora surgiría la pregunta, ¿cómo evalúo los pastores y a los candidatos para ser mis futuros pastores? Pero antes de dar ese paso, quisiera que pudiéramos entender lo que este pasaje también está tratando de hacernos entender. Que pudiéramos entender, hermanos, el por qué es importante esto, por qué es importante el ministerio pastoral. Y digo que es importante porque recién empieza la carta y Pablo ya le está recordando a Tito la importancia de terminar con esta labor. Pero ¿realmente es importante el ministerio pastoral o no lo es? Porque aunque nosotros entendamos que es nuestro llamado evaluar a los pastores y a los futuros pastores, a los candidatos para ser pastores, hermanos, algunos podríamos quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, pero tal vez una iglesia podría seguir adelante sin la necesidad de los pastores.
tal vez dentro del plan de Dios, pues, si hay pastor, que bien, y si no hay pastor, pues, no pasa nada. Pero esto no es así, hermanos. El ministerio pastoral es importante. Debido a los líderes corruptos, recuérdalo, muchos cristianos de estas iglesias en Creta tenían hogares y vidas que eran un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta en esta carta el resultado de esta situación. El mensaje de Jesús estaba siendo desacreditado. Los vecinos de estos cristianos ahora tenían buenas razones para hacer acusaciones malvadas contra ellos. Y ellos decían, bueno, su vida no es muy diferente a la de nosotros. Nosotros dicen que somos paganos, somos incrédulos, pero ustedes viven igual que nosotros. Y todo esto hacía que la enseñanza de Dios nuestro Salvador no fuera atractiva ni persuasiva para nadie. Hermanos, el evangelio estaba siendo blasfemado a causa del testimonio de estos cretenses. Hermanos, había iglesias que ni pastores tenían. Y Pablo no se queda de brazos cruzados ante esto. Él va a designar pastores para el evangelio. ¿Tú crees que es una buena razón para dar gracias a Dios por los pastores que Dios ha puesto en tu vida? ¿Tú crees que es una razón para dar gracias a Dios por los pastores en que Dios te ha puesto bajo su cuidado? Porque lo que nos da a entender este texto, hermanos, y la urgencia de Pablo al escribirlo y el lugar donde lo pone, nos enseña que una iglesia sin pastores es una iglesia incompleta. ¿Quién cuida de ella? ¿Quién vela de ella? ¿Quién protege de ella? Esto es tan importante que observa cómo Pablo los llama. Tito estaba llamado a designar ¿qué? ¿Dice pastores? ¿Qué dice el texto? Ancianos, en griego presbíteros. Aunque este término es usado en otros pasajes para hablar de una persona avanzada en edad, en este y otros contextos se refiere a líderes maduros de la iglesia. La idea de ancianos como líderes se desenvuelve desde el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel, los ancianos eran aquellos que desenvolvían un papel de autoridad y de liderazgo entre las familias de las 12 tribus. Números capítulo 11, versículos 16 al 17 es un pasaje muy conocido. Si quieres acompañarme te lo voy a agradecer. Números capítulo 11, versículos 16 al 17. ¿Y por qué es conocido este pasaje? Tú recordarás. Está Moisés con mucha carga, mucho trabajo, ¿no es así? En medio de el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice el Señor en su infinita sabiduría? Números 11, 16 al 17. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres, ¿de dónde? De los ancianos de Israel. Ahí está. A quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y así, a pesar del tiempo, tanto en el tiempo de los jueces, en el tiempo de reyes e incluso durante el exilio babilónico y persa, los ancianos formaron parte del liderazgo en medio de la nación de Israel. Para el tiempo del Señor Jesús, personas que formaban parte del Sanedrín eran llamados también ancianos junto con los escribas. Y así, aunque este término seguía también siendo usado para hablar de personas que eran mayores de edad, también era usado para hablar de personas con autoridad local, para los miembros de los consejos de las sinagogas y para los jefes de familias. Ahora, en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la iglesia, se menciona en Hechos capítulo 11, si me acompañas por favor, Hechos capítulo 11, versículo 30, por primera vez este término usado para hablar de los líderes de la primera iglesia. ¿Cuál fue la primera iglesia, hermanos?
¿Cuál? La iglesia en Jerusalén. ¿Están de acuerdo? Bien lo dijo el hermano Rodo. En Pentecostés, Jerusalén. Esa fue la primera iglesia. No fue el rey, ya viene en esa. Lo siento mucho, hermano. Fue Jerusalén. Mira cómo llama a los líderes de la iglesia, Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿a dónde? ¿O con quiénes? A los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Incluso si te adelantas al capítulo 15, por favor, Hechos capítulo 15, el versículo 6, mira lo que dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Vemos en Hechos 15 a los ancianos trabajando de la mano con los apóstoles. La formación de estos líderes en la iglesia surgió muy probablemente a medida que los apóstoles fueron saliendo de Jerusalén. Y así, por ejemplo, la Biblia nos da testimonio que Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, y otros van asumiendo el liderazgo en la iglesia, ya no como apóstoles, sino como ancianos. Por tanto, como concluyen la mayoría de eruditos bíblicos, el simple hecho de ser una persona de mucha edad no califica de manera automática a alguien para el liderazgo de la iglesia, ya que anciano con el paso del tiempo ha pasado de hablar de alguien de vejez, una persona avanzada en edad, a hablar de alguien maduro en la fe, maduro en la fe. Es por eso que este no es el único término con el que la Biblia describe a los líderes de la iglesia. Son tres términos principalmente los que el Nuevo Testamento usa de forma estrechamente relacionada para referirse a los líderes de la iglesia. Aquí tenemos uno. ¿Cuál es? Ancianos, en griego presbíteros. El segundo, también lo encontramos aquí en Tito, obispos, en el versículo 7, episcopos en griego. Y por último, el que últimamente se ha usado más, pastores, poimen en griego. Aunque son términos diferentes, los tres se refieren a la misma persona. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, lo podemos, si regresa a Tito, ver tan solo en esta carta. Pablo usa indistintamente dos de estos términos para hablar de la misma persona. Él los llama en el versículo 5 presbíteros o ancianos y episcopos u obispos en el versículo 7. ¿Cuántos decimos amén? Ahora bien, sabemos que aquí en Tito, si observas el versículo 9 y si fuéramos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, se deja en claro que los requisitos para los ancianos u obispos es el ser aptos para enseñar. Así que es prudente pensar que los ancianos y obispos son también los pastores maestros que enseña la Biblia. Y esto se confirma cuando otros pasajes de la Escritura dejan en claro que una de las responsabilidades de los ancianos u obispos es cuidar del rebaño de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Yo sé que te voy a llevar a varios textos, pero es importante que los observes. No sé si aquí tengan la Biblia. Bueno, aquí está en la parte de arriba la Biblia. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está. ¿Qué palabra es? En griego, episcopos. Para apacentar, una palabra que proviene de la misma raíz de donde proviene la palabra pastor, poimen. Los obispos son los que apacientan, los que pastorean la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, podemos concluir en cuanto a esto, que la Biblia usa tres términos distintos con el propósito de describir el deber de estos hombres. Ancianos, presbíteros, ya que estos hombres son llamados por Dios para dirigir a la iglesia a través de un liderazgo lleno de sabiduría, de madurez espiritual y de una vida ejemplar. ¿Cuántos decimos amén? Van a decir, hermano, siempre dice, están llamados, ¿verdad? Y ahora diga usted, estamos llamados. Sí, déjeme, me doy unas cachetadas y me pongo a hablar en primera persona. Obispos
episcopos, que significa supervisor, ya que el pastor está llamado a ya que los pastores estamos llamados a supervisar la iglesia de Cristo a través de un servicio humilde y a tener una preocupación real por la edificación y protección del cuerpo de Cristo. Como decía Juan Calvino, el pastor debe tener dos voces, una para apacentar a las ovejas y otra ¿para qué? Para hacer huir a los lobos, a los falsos maestros. Y pastores también, que denota el cuidado que estos hombres deben tener hacia el rebaño del Señor, cumpliendo su principal ministerio. ¿Cuál es la principal tarea del pastor? Alimentar el rebaño del Señor. Esa es la primera tarea del pastor. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, fíjense cuánto podemos absorber de una sola palabra. Pablo le dice a Tito, designarás, ¿qué? Ancianos en cada ciudad. No dice designarás un anciano en cada ciudad. La palabra anciano está ¿en qué? En plural, ancianos. Porque si de algo nos da testimonio la Escritura, es que en el orden divino, en el plan de Dios para su iglesia, lo más sano, lo ideal, lo correcto, lo bíblico a los ojos de Dios, es que en una iglesia no exista solamente un anciano, un pastor, un obispo. Es que exista una pluralidad de ellos. Pluralidad es a partir de dos, claro. Pero se pueden más, gloria a Dios, ¿no? 3, 4, 5, 6, 8, 10, los que el Señor dé a su iglesia. Siempre encontramos estos términos, ancianos, obispos, pastores, en un término no singular, sino plural. Y en las únicas veces que encontramos estos términos de manera singular, es un término genérico para hablar de el anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Pero cuando la Escritura habla de los pastores que había en diferentes iglesias, habla de ellos como una pluralidad. Ejemplos de esto, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, miren lo que dice el versículo 17. ¿Vamos bien, hermanos? Decía mi abuelito, ¿vamos bien o me regreso? Hechos capítulo 20, mira lo que dice el versículo 17. Es Pablo. Quiere despedirse del pastor o de los pastores de la iglesia de Éfeso. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. No eran varias iglesias, una sola iglesia en la ciudad de Éfeso, y dentro de esa iglesia ¿había solo un pastor? No. Había un cuerpo de ancianos, de obispos, de pastores, porque recuerde que las tres palabras se refieren a la misma persona, ¿sí? ¿Dónde más podemos ver esto? En Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Fíjense el saludo de Pablo a esta iglesia. Pablo y Timoteo, ellos escriben. Ellos están saludando. ¿A quién saludan? Filipenses 1:1. Siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos. No dice al obispo. No, a los obispos y a los diáconos. Entonces, en la iglesia de Filipos había varios pastores y varios diáconos. Esto es importante, hermanos, por varias cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cuando la autoridad, porque los ancianos son autoridad, de hecho son la autoridad en la iglesia, no la máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios, pero terrenalmente hablando ellos son la única autoridad en la iglesia. No, Dios ha delegado otra autoridad a otros
ministerios, ni a los evangelistas, ni a los diáconos. La autoridad reside en los pastores. Cuando una autoridad recae solo sobre un hombre, es muy peligroso, porque tiende a convertirse en autoritarismo antes de ser autoridad. ¿Qué mejor tener a su lado hermanos, amigos en la fe, con quienes rinde cuenta y entre todos se rinden cuentas para servir al Señor con fidelidad, honestidad y profunda reverencia? ¿Cuántos dicen amén? Eso es bueno, eso es sano. Y no solamente por ello, hermanos. Si nosotros vemos en la Escritura, hermanos, el trabajo, el ministerio pastoral, a diferencia de lo que muchos piensan, es un trabajo agotador. No solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Satanás sabe que si él hace caer a los líderes, ¿qué pasa con la iglesia? No lo olvides. El pueblo será como el sacerdote. Exactamente. Hiere al pastor, ¿y qué va a pasar? Se dispersarán las ovejas, ¿no? Todas esas son verdades que nos enseña la Escritura a lo largo del Antiguo Testamento. Hermanos, el anciano, el pastor, el obispo debe compartir la carga con otros. Debe ayudarse de otros porque no es un trabajo sencillo. Algunos piensan que los pastores no trabajan. Ellos sí trabajan. Por si usted no lo cree, de replay. Sí trabajan, sí trabajan. Y de hecho es el trabajo donde Dios más demandará cuentas. O sea, no os hagáis muchos maestros de vosotros, dice Santiago, sabiendo que recibiréis doble condenación. Entonces, que Dios nos ayude. Necesitamos de otros pastores. Esta iglesia necesita que se levanten más pastores. Así que el llamado es no para todos, porque el ministerio pastoral solamente está reservado para los varones. El llamado es para los varones de este lugar. Podríamos ir a textos para hablar de estar, ya lo hemos estudiado en su momento, lo estudiaremos en su momento, pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora me gustaría que me acompañe brevemente a 1 Timoteo capítulo 3, donde encontramos un paralelismo, porque Pablo también escribe a Timoteo, una vez más es también una carta pastoral, acerca de los requisitos que deben cumplir estos ancianos, estos obispos, estos pastores. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 1 y lo dejo como llamado para todos los varones que están aquí. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Porque podríamos en nuestra mente llegar a pensar que desear ser pastor es como una especie de orgullo, ¿no? Y entonces como que tengo este deseo, pero mejor lo escondo. No. Es un buen deseo, siempre y cuando, escucha bien, no estés deseando el título, sino lo que estés deseando es el servicio a ejercer. Tú deseas servir a la grey de Dios, tú deseas alimentar a la grey de Dios, tú deseas amar, procurar, proteger al rebaño del Señor. La realidad es que el pastor comienza a hacer trabajo de pastor antes de ser nombrado como pastor. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, estas señales se hacían evidentes ya para cuando Tito iba a llegar y iba a designarlos como ancianos. Ellos ya se estaban comportando como ancianos de la iglesia. Así que si, hermano, tú tienes en tu corazón ese deseo, Dios ha puesto en ese corazón ese llamado, porque es un llamado de Dios. Ese llamado de Dios de ser anciano, de ser pastor, de ser obispo para la grey de Dios, no lo escondas. Acércate con nosotros, con tus pastores, y vamos a ponerlo en oración. Y que la iglesia, como estaba llamada también las iglesias de la isla de Creta, puedan examinar mi vida y tu vida. Y si es el llamado de parte de Dios, tú calificarás como anciano. Porque esta iglesia no es mía, ni de mi papá, esta iglesia es del Señor. Por lo tanto, que el Señor siga levantando buenos ancianos para el cuidado de este rebaño que es suyo. El pastor, hermanos, nace de aquí, nace de la congregación. El pastor
da testimonio con su vida antes de ser pastor, de que el llamado a su vida es verdadero, es genuino. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si tú deseas ser pastor, no olvides lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ya hemos mencionado todas las tareas, o no todas, pero de manera general las tareas a las que está llamado el pastor: alimentar, el obispo a cuidar, el anciano a hacer una vida de ejemplo. Pero no olvides lo que dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, los médicos cuando intervienen a alguien quirúrgicamente saben que está bajo sus manos la responsabilidad de una vida humana. Bueno, bajo las manos de los pastores no solamente está la responsabilidad de una vida humana, sino de una alma eterna. Es todavía mucho más responsabilidad. Nosotros un día como pastores vamos a entregar cuentas al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. Entonces, no lo olvides. Tu llamado va a ser velar por sus almas, por las almas de la grey de Dios, y vas al final del tiempo rendir ¿qué? Cuentas. Ahora, ¿cuántos desean en su corazón que el Señor haga esta obra? Que el Señor levante más ancianos de este lugar, Levanten su mano. No tengo mención. Bueno, qué bueno que lo deseas, pero no te olvides que tú tienes responsabilidad en este asunto al tener una actitud correcta hacia los ancianos que ya Dios ha establecido y los ancianos que Dios establecerá. Aunque los ancianos tienen responsabilidades de peso hacia la familia de la iglesia, las Escrituras dejan claro que dicha familia a su vez tiene la obligación de responder de buen agrado y con gozo a los líderes que Dios ha colocado. Lo acabamos de leer, Hebreos 13 y 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos ¿de qué? De doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Los ancianos, hermanos, que están constantemente expuestos a la crítica y a la oposición, es necesario que la iglesia, su familia en Cristo, les conceda honor y los proteja de los ataques injustos. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 5, pero ahora el versículo 19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Aparte de la obligación general de la iglesia de responder con disposición al liderazgo de los ancianos, también está la responsabilidad particular de proveer materialmente para que aquellos que trabajan en este ministerio puedan hacerlo sin ninguna preocupación en esta parte material. Ahí mismo, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos ¿de qué? De doble honor. ¿Y de qué trata ese doble honor? El contexto lo enseña. Habla de algo económico, material, versículo 18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿queremos más maestros? ¿Queremos más pastores? ¿Queremos más obispos? ¿Queremos más ministros? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad? Sustentarles económicamente. Esa es una parte. Ya no escuché tantos amén. O sea, qué bendición, hermanos, tener más ancianos, pero eso implica que la carga de que la iglesia mantenga más, se va a aumentar. Ay, hermano, mejor ya no. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Queremos la bendición, pero no queremos responsabilidad. Es importante que tengamos esto, es para el bien nuestro. Finalmente, la iglesia tiene la obligación de orar por sus líderes.
El autor de Hebreos pide oración por sí mismo como líder. Hebreos 13:18, mira lo que dice Hebreos 13:18, por favor, acompáñame. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en esto. Y Pablo, pues lo sabemos, a los Colosenses capítulo 4, a los Tesalonicenses capítulo 5, pide constantemente que la iglesia esté orando por él. Entonces, hermanos, el llamado ahora sí es para todos. Qué bueno, gracias a Dios por esta bendición, pero es responsabilidad de todos nosotros. Todos tenemos una parte aquí que hacer. ¿Cuántos oran por sus pastores? Tenemos que hacerlo y seguirlo haciendo. El llamado para los que desean hacerlo, ¿saben cuáles son ciertamente los beneficios? Porque es un lugar privilegiado, pero es un lugar también con grandes responsabilidades. Con grandes responsabilidades. Ahora, no lo olvides, hay requisitos que cumplir. Para terminar, dice Pablo en Tito 1:1-5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, al parecer Tito ya había sido instruido en cuanto a esto y Pablo solamente está escribiendo ¿para qué? Para recordarle cómo él tenía que hacerlo, a quiénes él tenía que designar, imponer las manos, nombrar como ancianos. Y sabemos, y es lo que vamos a estudiar la siguiente semana, ¿quiénes podían ser ancianos? ¿Cualquiera? No. Versículo 6. Lo designarás y el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y faltan más, En 1 Timoteo 3 encontramos otro. Entonces, qué bueno que tengas este deseo, hermano, en tu corazón, pero no lo olvides. Buena obra deseas, pero es necesario cumplir con estos requisitos. Con estos requisitos. Ahora, solamente para terminar, hermanos, es toda una marea de enseñanza. O sea, tienes el llamado, hay requisitos que cumplir. Es importante como iglesia reconozcamos el ministerio pastoral. Es importante que como iglesia sepamos a lo que nos comprometemos con nuestros ancianos. Sepamos los ancianos a qué nos comprometemos con ustedes como iglesia y sobre todo el compromiso que tenemos con Dios, porque es con Dios al final de todo. Pero en todo esto, hermanos, a mí me gusta mucho lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. No es necesario que lo busques, pero Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que quien los ha puesto por obispos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Aunque la designación de ancianos era uno de los quehaceres básicos de Tito en Creta, Tito debía buscar la dirección del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo que a veces pasa por desapercibido en este pasaje. Tito es un ejemplo claro de una persona llena del Espíritu Santo. Una persona direccionada por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Tito, Tito, haz esto como te mandé, con toda la confianza que Tito lo haría. Tito, hermanos, era un colaborador fiel del apóstol Pablo en el Evangelio. Él le acompañó juntamente con Bernabé de Antioquía a Jerusalén. Y con el paso del tiempo, él fue enviado a solucionar diferentes problemas que suscitaban en las iglesias. Una de esas iglesias, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Sabemos que la iglesia de Corinto, pues, era una iglesia bastante problemática y Pablo lo envió ahí para solucionar esos problemas. ¿Saben cómo regresó Tito? Con buenas noticias al apóstol Pablo.
y fue enviado nuevamente para recoger una recolecta. Y me gustaría que para prácticamente terminar, observemos el corazón de Tito en un pasaje muy importante y veamos cómo él realmente estaba siendo direccionado por Dios. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Mira cómo Pablo se expresa de Tito. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 16 y 17. Pero gracias a Dios, segunda de Corintios 8, 16 y 17. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Si algo caracteriza la vida de Tito, hermanos, es un amor por la iglesia. Es un amor por la obra de Dios. Todos aquí hoy salimos con un llamado. Ya sea que seas pastor o no lo seas. Ya sea que tengas un deseo para ser pastor o no lo tengas. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. La pregunta es si te vas a dejar guiar por Dios y si vas a tener este corazón de amor por la iglesia de Cristo. Todos deseamos una iglesia bíblica, sana, pastores, ministros que nos enseñen la palabra, pero hay que hacer primero lo que a nosotros nos corresponde. Lo que a nosotros nos corresponde. Después de esto, en Corinto, Pablo deja a Tito en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos. La última vez que el apóstol menciona a Tito muestra que él había ido a ministrar a una iglesia. Mira, para terminar, 2 de Timoteo 4. Y observa a Tito. Al final de los días de Pablo en 2 de Timoteo está a punto ya de morir. ¿Y qué está haciendo Tito? Versículo 10, 2 de Timoteo 4, 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué seguía haciendo Tito? Él seguía sirviendo a Dios. Él seguía siendo fiel. Él seguía haciendo la parte que a él le correspondía. Ya vimos que no es una parte fácil. ¿Te imaginas una isla enorme de ir en ciudad en ciudad? Al parecer Tito culminó esa tarea y después fue enviado a Dalmacia para seguir en la obra de Dios. A diferencia de, lo dice Demas. ¿Qué hizo Demas según este texto? Abandonó al apóstol Pablo. ¿Cuántos Demas o cuántos Titos hay aquí? Hay algunos que ante las dificultades, las adversidades, mire, observe las sillas, abandonan el camino del Señor, abandonan la obra del Señor, abandonan a sus pastores, pero otros como Tito no se preguntan qué es lo que tienen que hacer los demás, comienzan a pensar qué es lo que a ellos les corresponde hacer. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos Demas hay aquí? Ninguno, gloria a Dios. ¿Cuántos Titos hay aquí? Que van a hacer lo que les corresponde. Que Dios, hermanos, nos ayude. Oremos. Padre celestial, gracias por tu bendita palabra en esta hora. Yo te ruego, amado Dios, que a pesar de la debilidad con que he expuesto este texto, tú en tu misericordia y tu gracia bendigas a tu pueblo, nos bendigas a nosotros hoy y pueda, Señor, ayudarnos, guiarnos como iglesia, Señor, totalmente. Queremos abandonarnos en tus brazos y que sea tu bendita palabra, el poder de tu Espíritu Santo, quienes nos direccione hacia tu perfecta y santa voluntad. Perdónanos si hemos sido indiferentes, si hemos sido apáticos ante lo que tú estás haciendo en este lugar, amado Dios. Perdónanos, líbranos de oponernos a tus designios, de oponernos a tu perfecta voluntad y ayúdanos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Porque el propósito de todo esto, de lo que Tito haría en Creta, de lo que nosotros hacemos aquí en esa, es la gloria de tu nombre y la proclamación de tu evangelio. Oh amado Dios, hoy concede a nuestro corazón la dicha de obedecerte
y de someternos a tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. De esa misma manera, amado Dios, con reverencia, te pedimos por el tiempo de ofrenda, que tú nos ayudes a seguirte adorando, porque tú nos has dado todo lo que tenemos. Ayúdanos a darte no para que nos des, sino a darte porque tú nos has dado todo en Cristo Jesús. Oh amado Dios, que nosotros no haya un corazón de tacañería, sino un corazón generoso como tú lo has sido con nosotros. En nombre de Jesús. Amén y